Buenas tardes con todos. Realmente muy contenta de poder participar, ¿no?, en este segundo coloquio de enseñanza de diseño, y efectivamente la línea sobre reflexiones sobre la apropiación de tecnologías digitales y los recursos. Como ya lo ha mencionado Alma, efectivamente el tema que vengo a desarrollar ahora es la convergencia educativa digital. Pero ¿cómo surge esta convergencia? Viene de unos trabajos previos, ¿no?, que ya me encontraba desarrollando hace algunos años atrás en las instituciones donde trabajo, y también específicamente les comento en el desarrollo de una propuesta pedagógica y específicamente didáctica, ¿no?, en la importancia del material didáctico para diseñar indumentaria con identidad, que justamente lo presenté este año en el 11º Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza de Diseño en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Entonces, esto me lleva efectivamente a tratar más a fondo, ¿no?, todos estos lineamientos que había presentado sobre el trabajo de la indumentaria con identidad y el desarrollo de material didáctico, y cómo esto va a converger después va a depender y converger en todo lo que es la plataforma digital. Empezamos entonces. Listo. Efectivamente sabemos que nos encontramos todos involucrados de manera, no podemos decir voluntaria, ¿no? Ha sido un proceso realmente brusco, como hemos migrado de esta educación tradicional y ahora todos estamos inmersos en la virtualidad, queriendo o no queriendo, pero ya estamos, como quien dice, ya estás adentro, ahora ve tú cómo lo solucionas. Pero aquí quiero resaltar un aspecto muy importante. De repente nosotros, que hemos recibido una educación tradicional o digamos unas metodologías que de alguna manera estábamos acostumbrados, nos ha chocado, porque creo yo que nuestros alumnos sí esperaban esta migración a la virtualidad. Creo que ellos eran los más ansiosos en que nosotros podamos integrar estas nuevas plataformas y herramientas hacia el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje. Entonces, el planteamiento que vamos a desarrollar el día de hoy habla, perdón, se adelantó aquí un poquito la presentación. Un segundito. Ahora sí. Plantear una reflexión frente a las nuevas posibilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje generadas mediante el uso de la tecnología en la educación a distancia. Efectivamente, como ya lo mencioné, ahora no tenemos el contacto con nuestros alumnos, que obviamente todos, estoy seguro que todos los que han presentado las ponencias el día de hoy extrañamos. No es lo mismo, definitivamente no. Recuerdo mis primeras clases en el mes de marzo, cuando entramos a cuarentena. Yo esperaba que mis alumnos contestaran inmediatamente, que me dieran la respuesta, y inclusive ese desfase de tiempo me fue muy complejo de dominarlo, pero ahí estamos, tenemos que seguir. Definitivamente ahora la educación a través de esta virtualidad ya no es ni lineal, tenemos que de alguna manera seguir orientando el trabajo en equipo. Estamos definitivamente convencidos que va a ser más interdisciplinar, y sobre todo el soporte de estas herramientas tecnológicas va a ser obligatorio. Ya no nos hemos dado cuenta, al menos en mi experiencia me he dado cuenta que muchas veces mis hijas inclusive reciben clases de la universidad, y en muchas de estas clases ellas están obviamente en el Zoom, pero al mismo tiempo están viendo, qué más hay, el chat, o tengo otra ventana abierta. ¿Por qué? Porque los alumnos están buscando definitivamente qué es lo que les interesa, y nuestro reto como docentes es desarrollar esas herramientas donde nosotros podamos involucrarlos en su aprendizaje. Vamos entonces con la educación a distancia. A causa del COVID-19, ya nos hemos visto forzados, como lo he mencionado hace un minuto, a trabajar de lleno en esta nueva plataforma. Ya nosotros aquí desde el 2018 teníamos algunos procesos de introducción de cursos virtuales. En el 2019 se dio la importancia del uso de las TIC,
que muchos docentes eran muy reacios y decían, no, las tecnologías jamás nos van a superar, no creo que sea completamente necesario. En el 2020 ya obviamente ha resultado indispensable que todos los maestros seamos los nuevos migrantes digitales. Todos, absolutamente todos, sin querer, tenemos que involucrarnos en estas nuevas plataformas. Obviamente ya se nos ha marcado cuál es el reto o cuáles son las expectativas que vamos a tener para la educación en el año 2030, ¿no? Tenemos una agenda ya marcada, ¿no? En la cual nos hace mención que debemos adaptar los modelos de enseñanza y aprendizaje hacia la transformación digital. Pero ¿en qué medida va a ser posible esto? Si hay datos que realmente nos han asombrado y nos toman muchísima, en algunos casos tristeza de cuál es el nivel de abandono que se está dando a causa de esta transformación digital, de alumnos que no tienen acceso a internet, alumnos que no cuentan con computadoras. Al menos acá en Perú nos hemos dado con muchísimas novedades muy tristes y lamentables. Pero la agenda para el 2030 nos dice que debemos de centrarnos en una educación para el desarrollo sostenible. ¿De qué manera podemos lograr nosotros ese desarrollo sostenible? Si tenemos que trabajar de repente en base a una web 2.0, ¿no? Donde no solo nuestros alumnos se van a llenar de información, sino tienen que saber qué hacer con esa información. Vamos a ver de qué manera podemos ser nosotros conscientes que los conocimientos nos servirán si de alguna manera nos adaptamos a los cambios. Vamos a ver, las tecnologías, las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación. Todo el mundo se ha digitalizado, absolutamente todo, más allá, ¿no?, de temas de autoría, más allá que todo esto nos tomó por sorpresa, ¿no? La educación en pandemia ha hecho que nosotros de alguna manera entreguemos nuestros trabajos con la confianza de que van a ser respetados, van a tener derechos de autor y todo eso, porque no estábamos preparados para esto. De todas maneras, el mundo ya se ha digitalizado. Las TIC han provocado cambios en el rol de los estudiantes, porque ahora los chicos ya no son aquellos alumnos que estaban sentados y estaban acostumbrados a recibir la información, agentes pasivos, obviamente no. Ahora ellos, sin duda, son agentes que participan. Vivimos en un mundo hiperconectado. Todos, de alguna manera, esta virtualidad ha hecho que las distancias se acorten. Ya podemos estar hablando simultáneamente más allá de fronteras. Y tenemos datos específicos donde hoy, por ejemplo, existen más de 2 billones de sitios web. Se publican a diario más de 4.000 libros en el mundo. Entonces no podemos cegarnos ante esa realidad. El reto definitivamente es la diferenciación y la innovación en educación. Ya los docentes hemos dejado de ser los únicos transmisores. Ellos saben, son muy conscientes que la información se encuentra por doquier. Efectivamente, han dejado de ser receptores, ahora también son productores del saber. Esa parte es muy interesante porque ellos buscan mucho eso en el diseño, ¿no? Muchas veces salirse de esa metodología tradicional, donde estamos de repente muchas veces involucrados en el área conceptual y los chicos a través del diseño se sienten parte de, es realmente importante. Por eso tenemos que tratar en todo lo posible de mantener una estructura, unas características del proceso de enseñanza que sea flexible, que debe estar centrada en la persona, obviamente con los entornos colaborativos, que ahora es muy importante, y el uso de la tecnología. Los acontecimientos actuales han surgidos a causa del COVID-19, ha generado necesidades específicas, ¿no?, en el proceso educativo. Debemos de adaptarnos a este entorno de la virtualidad, querramos o no querramos. Les mencioné al inicio que había trabajado o que estaba trabajando en base a una propuesta pedagógica, que obviamente la educación a causa del coronavirus ha cambiado y necesita adaptarse
a tiempos de incertidumbres. Claro que sí, porque ahorita no tenemos certeza de nada, no hay certeza si el próximo año regresaremos a lo presencial, si no regresaremos, qué es lo que va a ocurrir realmente. Hace un momento escuchaba muy bien a un ponente que decía, hay tal cantidad de virus que todavía están ahí presentes, que han sido generados por este descuido del medio ambiente y que ha sido causado por nosotros y no sabemos qué nos va a esperar más adelante. Entonces, es innegable que este tipo de educación, este tipo de educación en pandemia que hemos aprendido o que estamos sobreviviendo, se va a mantener, se va a mantener de todas maneras. Por esa razón, prácticas cambiar hoy en día va a hacernos repensar, va a hacernos repensar. El aprendizaje del nuevo ciclo debe estar enfocado en la creación del conocimiento, como ya lo mencioné. Por eso es que se ha puesto en evidencia lo importante y lo trascendental que es tener a un docente actualizado. Les comento, hay mucho en muchísimos casos aquí y también debemos compartir de repente esta realidad, ¿no? Que al tomarnos por sorpresa la pandemia y tener la urgencia de desenvolvernos en estas nuevas plataformas, muchos de nosotros de repente no nos sentíamos preparados. Tengo muchos colegas que prácticamente han optado por dejar ese aspecto tan importante que es actualizarse o servirse de estas herramientas digitales. Ellos definitivamente dicen, no, yo no funciono, no me llevo bien con la computadora, no sé los programas, no puedo. Tenemos que plantearnos nosotros mismos retos, es muy, muy importante. Por eso dice, es importante romper el paradigma de que la integración de las nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones en nuestros cursos sustituirán a los maestros, que implica realizar, o que también implica realizar más actividades o más cargas de trabajo para dejar a los alumnos y a los profesores. Eso es efectivamente lo que muchos colegas nos hacen llegar, ¿no? Esos pensamientos que dicen, no, yo definitivamente no creo que a través de las computadoras mis alumnos vayan a aprender. Muchas veces nos resistimos a los cambios. Yo sé que los cambios cuestan, pero en muchos casos tenemos que aceptarlos. El alumno sabe buscar información, sabe evaluarla y convertirla en conocimiento. Claro que sí, sabe ese conocimiento de qué manera le va a ser útil y adecuado. Ya no podemos negar el valor y la importancia, ¿no?, para incorporarlos a propuestas de enseñanza y el proceso de aprendizaje. La preocupación es encontrar y desarrollar saberes específicos mediante las tecnologías digitales y sus propuestas de enseñanza para las nuevas generaciones, porque como aprendimos nosotros, ya definitivamente no funciona en cómo aprenden ellos. La convergencia vista como cambios en la experiencia educativa. Para eso se requiere con urgencia profundizar y a una comprensión más clara de los complejos no, lo que es la producción del diseño, por ejemplo, de indumentaria, estar constantemente teniendo en la mano el producto, ¿no?, el elemento, pero ahora no, tenemos que ver de qué manera podemos acondicionar ese nuevo escenario. Existen buenas razones para pensar en un uso adecuado de las tecnologías digitales, ¿no?, que facilitará el aprendizaje y que de todas maneras va a ser más significativo, posibilitando el trabajo colaborativo. Es importante este trabajo colaborativo. ¿Qué ocurre? Muchos de mis alumnas, por ejemplo, ahora todas están en casa. Todavía en Perú se mantiene algunos horarios donde no podemos salir de casa, no hay restricciones y muchas de ellas han optado por quedarse íntegramente en sus casas y trabajar, y no solo trabajar
en sus tareas, en sus profesiones, sino que también se han visto en la necesidad de quedarse en la casa y hacer las funciones que también de repente en apoyo al hogar o apoyar a su mamá en el cuidado de los hermanos más pequeños. Entonces, ¿con qué escenario me encontré ahí? Fue muy interesante el escenario. ¿Por qué? Porque de alguna manera aproveché ese escenario donde mis alumnas estaban involucradas en la casa y decidí trabajar con ellas a través de, ya sabemos que ellas trabajan mucho con el conectivismo, pero no quería dejar de lado el constructivismo, el que ellas aprendieran en base a sus experiencias, pero con el soporte de sus hermanas, de sus sobrinas, trabajar ese trabajo colaborativo en equipo. Para eso he desarrollado esta propuesta en material didáctico, ¿no? Con el uso de las tecnologías digitales y en las clases virtuales para el fortalecimiento de su identidad. Quiero que vean estas láminas. Todas las he trabajado en base a sugerencias de mis alumnas, porque ¿qué ocurría? La primera pauta era que cuando hablábamos de diseño de modas, el primer gran bloqueo era que todos hablábamos de moda occidental, ¿no? Y los papás no entendían, las hijas no sabían cómo explicar la tarea y todos esos conflictos de aprendizaje. Entonces decidí escuchar un poco más y hacer partícipe a toda la familia. Entonces se involucraba la mamá, se involucraba la hermana, se involucraba la alumna en sí y nos daba detalles de sus historias, de sus raíces, de su entorno. Entonces podemos ver aquí que planteé algunas láminas, todas establecidas en las propuestas de mujeres prehispánicas. He desarrollado algunos ejercicios en la virtualidad sumamente interesantes que compartí con las chicas, con sus hermanos, inclusive lo he llegado a presentar actualmente a través de otras plataformas y otras convocatorias. Estoy realmente agradecida para respetar los tiempos que me haces mención. Quiero concluir, ¿no? Con una invitación una invitación orientadora a ser las facilitadoras del posible escenario educativo post pandemia, porque tenemos que hablar también qué va a ser el post diseño. No va a continuar siendo el diseño como lo conocíamos antes. No quiero que esto sea una verdad, obviamente, solamente una propuesta. El trabajo a conciencia con los profesores y alumnos y el entorno familiar facilitará el desarrollo de estos nuevos escenarios convergentes que incluyan las tecnologías digitales para lograr lo que hace falta, ¿no? Contar desde muy temprano con las nuevas generaciones y que sean motoras del cambio gracias a los aprendizajes constructivos y significativos para todos nuestros alumnos.